Queridos hermanos, buenos días. Deseo que Dios derrame sus bendiciones a toda persona, a toda tribu, a todo pueblo, ciudad o nación, y que perdone todos nuestros pecados y que tenga misericordia divina, que su misericordia sea derramada sobre cada uno que escucha estos videos. Hoy vamos a dar una palabra a través de su divina santa presencia en este maravilloso cuadro antiguo del corazón de Jesús, en el cual se manifiesta el Sagrado Espíritu Santo según la palabra cuando estoy leyendo. Hermanos, quiero de principio decirle que no soy profeta, que solo estoy siendo instruida por la palabra y el Espíritu Santo. Reciban estos mensajes. Dios nuestro Señor desea que antes de su venida seamos capaces de enfocarnos en sus palabras. No es hora de perder el tiempo en críticas entre hermanos, que Él le ha dado la potestad para llevar el Evangelio. El Padre dice: el tiempo está limitado. Contribuya a una unión masiva los unos y los otros y trabajen en pos de mí, de mis palabras y mandamientos. En sus manos les he entregado mis palabras. En manos, cuerpo y alma les entrego y he entregado mi espíritu. En nuestros días, demasiados piensan que Jesús es el fin de todo sufrimiento, la manera de arreglar la vida, el modo de asegurarse de que ya nunca más pasarán grandes dificultades. Pero pueblo, tribu o naciones, esto es para todo. Pablo invita a entrar a Timoteo, a entrar al Evangelio, que para muchos no es el final de todos sus problemas, sino el comienzo de otros que jamás hubieran tenido, y si no se hubieran encontrado con Jesús. Observe que Él está hablando sobre el sufrimiento por el Evangelio, no la enfermedad, vejez y la muerte que afligen a la humanidad de manera general. Nuestros tiempos de sufrimientos llegan a ser significativos espiritualmente cuando se producen en un discipulado fiel y cuando los vemos como oportunidades para descansar en el poder. Por lo cual, asimismo padezco esto. Jesús vino a nosotros, predicó palabras de vida, nos mostró el camino y nosotros lo crucificamos por eso. Su camino es esa senda estrecha que parece, sin importar cuál atractiva y seductoramente tratemos de presentar el Evangelio. Involucrar sufrimiento. Pocos de nosotros, aún leyendo las Escrituras, una y otra vez, predicando ante una multitud, no acabamos. ¿Qué desea decirle nuestro Padre? ¿Qué desea decirle nuestro Padre Celestial? Se sabe que muchos de los que hoy en día predican la palabra y son llamados en las obras que Dios asigna para cada uno, muchas veces son perseguidos por su fe. Sin embargo, millones de cristianos aún son perseguidos y martirizados debido a su compromiso con Cristo. No se trata de que finalmente hayamos encontrado una sociedad en la cual nadie puede ser perjudicado por seguir a Jesús. ¿Cuál es el mensaje de lo que está escrito y que ahora les acabo de leer? Dios no quiere un pueblo en discordia. Dios no quiere un pueblo en disputa. Dios no quiere un pueblo en competencia. No quiere un pueblo que lleve a crear divisiones individuales. Todo lo contrario. Dios quiere un pueblo unido. Dios, querido pueblo, querido hermano, quiere un pueblo libre de pecado. Muchas veces cuando vemos los videos que son publicados, vemos en él disputas entre un profeta y otro. Vemos disputas entre una congregación y otra. Vemos disputas entre una iglesia
y otra. Vemos a los que profetizan decir, me robó mi predicción. Vemos también a muchas personas acusándose unos a otros. Vemos en parte diferentes profetas que se unen a personas por categoría o porque están etiquetados con un buen traje en un salón de lujo. Vemos también adoradores que de igual compiten. Y querido pueblo, esto no le agrada a Dios. A través de la historia de Jesús, nosotros pudimos ver que a pesar de ser nuestro rey, Él se sometió a todo tipo de burla, de maltrato, de atropellos, golpes, heridas. Y Él, querido pueblo, en su divino amor siempre fue humilde. A Jesús nadie lo vio en disputas desagradables. Nunca lo conocieron avaro, vanaglorioso, soberbio. Nunca nadie lo vio blasfemiar de Pedro, cuando en ocasiones el diablo trató de interrumpir a lo que él venía. Él lo enfrentó solo. Él no fue al resto de los apóstoles y discípulos de él a contarle, Pedro me hizo esto o me hizo más cual. Aun cuando ya estaba cerca de su muerte y fue a orar y fue a ver a sus apóstoles y estaban dormidos, Él regresó y una segunda vez y también estaban dormidos. Muy a pesar de su sufrimiento y su angustia, no tuvo el apoyo en su momento de angustia de aquellos que estaban a su lado. Sin embargo, querido hermano, Él no fue y los censuró. Él sabía que estaba escrito que demostraría cuál grande era su amor, llevando un ejemplo por los siglos de los siglos. Estamos viviendo y estamos viendo tiempos aterradores, donde existen hombres y mujeres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Señores y pueblo de Dios, el dinero en la tierra es del diablo. Si vamos a servir a Dios, hagámoslo con humildad de corazón, para poder seguir la doctrina y conducta según los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Muchas veces pensamos, y yo me incluyo, que estamos haciendo cosas grandiosas y que Dios nos eligió y somos atacados por los instintos del diablo, cuando de esta forma aceptamos lo que pensamos. Dios, querido hermano, vive en cada criatura humana. Dios, cuando ve estas cosas que suceden, Él retira los dones y busca a otra persona mejor que tú y mejor que yo. Los unge con su sagrado Espíritu Santo para que finalice lo que tú empezaste. Hermanos, la hora está cerca. No publiquen videos de discordia, dice el Sagrado Espíritu Santo. No publiquen videos que creen división, que creen competencia, videos de rivalidad que están motivando e incentivando a puertas abiertas del mar. Publiquen videos donde se pueda manifestar el amor divino a plenitud de nuestro Señor. Acepten que cada cual tiene lo que Dios le dio y más bien ayuden con buenas palabras a corregir los errores unos a otros. Eso es lo que hace que Dios se glorifique. Eso es lo que llama a un pueblo a seguir con fe donde tú estés. Dios desea que nos amemos unos a otros. Es ahí su gloria. Dios desea que seamos limpios de corazón.
Ahí es donde está su gloria. Dios desea que seamos complacientes unos a otros. Ahí es su gloria. Dios desea que ayudes al afligido. Ahí es donde está su gloria. Y un sinfín de cosas que podemos hacer que sí contribuyen al amor eterno de nuestro Señor, y que a su vez Él tenga misericordia de todo lo que va a acontecer. Tenemos que llamarnos a reflexión, tenemos que orar, tenemos que dejar todos los instintos carnales de propiedades, de dinero, de avaricia, porque esto lo que estamos haciendo es que estamos dándole cabida más a los espíritus malignos, a la oscuridad, al poder de las tinieblas. Y Dios es luz divina. Yo siempre que me siento, lo primero que hago es orarle mucho al Señor, pedirle, y abro la Biblia al azar, donde el Señor siempre me da una palabra. En esta ocasión he recibido esta palabra y la quiero compartir con ustedes, que me la dio el Señor, y puedan interpretar el mensaje. No hay nada más eterno, más seguro que la palabra de nuestro Señor escrita. 2 Timoteo 2:3. Salutación. 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo. Gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto,
que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Efeseo, tú lo sabes mejor. Ahora, un buen soldado de Jesucristo. 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneas para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió penalidades, hasta prisiones o modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienda sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe,
el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Carácter de los hombres en los prósperos días. 3. También debes saber esto, que en los prósperos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la criatura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé soberbio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio,
porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeseo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestra palabra. En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos y bendición final. Saluda a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y prudente Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté en tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a analizar acerca de lo leído. 1:8. Participa de las aflicciones. Qué invitación curiosa es esta. En nuestros días, demasiados piensan que Jesús es el fin de todo sufrimiento, la manera de arreglar la vida, el modo de asegurarse de que ya nunca más pasará por grandes dificultades. Pablo invita a Timoteo a entrar al Evangelio, que para muchos no es el final de todos sus problemas, sino el comienzo de otros que jamás hubieran tenido, y si no se hubieran encontrado con Jesús. Observe que él está hablando sobre el sufrimiento por el Evangelio, no la enfermedad, vejez y la muerte que afligen a la humanidad de manera general. Nuestros tiempos de sufrimiento llegan a ser significativos espiritualmente cuando se produce por un discipulado fiel, y cuando los vemos como oportunidades para descansar en el poder de Dios. 1:12. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Jesús vino a nosotros, predicó palabras de vida, nos mostró el camino, y nosotros lo crucificamos por eso. Su camino en esa senda estrecha que parece, sin importar cuál atractiva y seductoramente tratemos de presentar el Evangelio, involucrar sufrimiento. Pocos de nosotros, los creyentes estadounidenses y de otros países,
nos encontramos en circunstancias en las que somos perseguidos por nuestra fe. Sin embargo, millones de cristianos aún son perseguidos y martirizados debido a su compromiso con Cristo. No se trata de que finalmente hayamos encontrado una sociedad en la cual nadie puede ser perjudicado por seguir a Jesús. Lo más probable es que nuestra iglesia haya conciliado cómodamente con los poderes. Hemos rebajado el evangelio a un tipo de mensaje que jamás ofende. Hemos practicado la fe de maneras que jamás presentan censura a los caminos del mundo. Nuestra respuesta 2.4. Servicio y simplicidad, frugalidad. Las vidas de los soldados son el epítome de la simplicidad. Sus posesiones se limitan a efectos personales y ropa, debido a que todas sus energías deben estar enfocadas en su tarea. Trate, querido hermano, de imaginarse una vida reducida a esas pocas cosas esenciales. Ahora, preguntamos, ¿de qué manera el deshacernos de posesiones hace más fácil buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? La única cosa esencial para la disciplina espiritual de la simplicidad, como escribe Richard Foster, es celebración de la disciplina. Ver también el índice de disciplinas espirituales. 2.8.9. Acuérdate de Jesucristo. La fe cristiana es distintivamente tradicionalista. Pasamos gran parte de nuestra adoración del domingo en amorosa reiteración y gozosa celebración de la tradición de recordar a Jesucristo. Aquí estamos estudiando una carta que tiene 2000 años de antigüedad. Esta es la manera en que nosotros los cristianos, continuamente siendo cristianos, recordar la tradición en nuestro acto revolucionario de desafío contra las seducciones del presente siglo. Una de nuestras más significativas prácticas de la fe, a través de esa recordación, quedamos libres de lo meramente contemporáneo al leer, el estudiar la palabra de Dios. Ella nos habla en forma renovada, vive entre nosotros. La palabra de Dios no está, gracias a Dios, presa. Recuérdales esto, 2.14. Tiene nuestra adoración, vida de iglesia, estudio, conjunto, el suficiente contenido bíblico, Jesucristo resucitado de los muertos. Versículo 8. Para mantener los cristianos en marcha. Y cuando en algunas congregaciones manejamos la fe cristiana llevándola al más bajo común denominador, cuando reducimos las buenas nuevas a un grupo de frases hechas y lugares comunes, corremos el riesgo de descartar aquello que es nuestro mayor consuelo y fortaleza. 2. Timoteo. Deja claro que tenemos un cuerpo de doctrinas distintivo, demandante, que se debe enseñar un mensaje que requiere reiteración cada domingo sin nosotros. Si nosotros, como la iglesia, vamos a hacer lo que hemos sido llamados a hacer. 2.15. Estudio. Ver el índice de disciplinas espirituales. 3.1. Vendrán tiempos peligrosos. No hay anuncios falsos aquí. El discipulado puede ser una gran bendición, pero también puede resultar muy difícil y demandante. Con demasiada frecuencia el Evangelio se presenta actualmente como el mejor acuerdo que una persona jamás pueda lograr. Una técnica para transformar a personas exitosas y satisfechas en aún más exitosas y satisfechas. Pablo le dice a Timoteo la verdad.
El sufrimiento viene junto con la asignación. Por lo tanto, debemos desarrollar aquellas prácticas espirituales que nos permitan permanecer en un mundo que por momento es hostil. 3.10. Pero tú has seguido mi doctrina. Conducta. La fe cristiana es contagiosa. Si vamos a permanecer como cristianos, debe ser como aprendices, observar a cristianos más experimentados y bien formados, seguir sus movimientos, imitar su modo de vivir, grabarnos sus virtudes a través de una observación e imitación. Así, observemos la práctica de la fe y llegamos a encarnar esas prácticas en nosotros mismos. La Iglesia debe buscar en que sus miembros tengan amplias oportunidades de ser observados y que también puedan observarse unos a otros. A medida que maduremos en la fe. Queridos hermanos, que la fe de Dios y su Espíritu Santo esté con ustedes. Amén.